El sol se hundía tras las crestas de los Pirineos, tiñendo el cielo de un rojo que parecía sangrar sobre las rocas. Mateo, con el corazón latiendo al ritmo de sus pasos, se detuvo en seco. El sendero había desaparecido. Solo había un hombre a su lado, un desconocido con un anillo brillando en su dedo, y la certeza de que estaban perdidos. Mateo, de 30 años, había subido a las montañas de Huesca buscando silencio. Su vida en Zaragoza era un torbellino, un trabajo monótono en una oficina de seguros, noches de bares con amigos que no entendían su soledad, y el peso de una verdad que aún no se atrevía a pronunciar en voz alta. Era gay, pero lo había guardado como un secreto que quemaba, temiendo el juicio de su familia tradicional y el eco de las habladurías en su pequeño círculo social. Aquel fin de semana, la idea de caminar solo por los senderos de los Pirineos le pareció una forma de escapar, de respirar, de encontrarse a sí mismo entre los pinos y las cumbres. El hombre a su lado, Alejandro, tenía 40 años y una vida que, desde fuera, parecía perfecta. Era un arquitecto reconocido en Barcelona, casado con Elena, una mujer dulce que lo esperaba en casa con su hija de 10 años, Clara. Pero Alejandro cargaba con un vacío que no podía explicar. Había crecido en un pueblo conservador de Castilla, donde los hombres como él, los que sentían cosas que no debían, aprendían a callar. Su matrimonio era una fachada que lo protegía, pero también lo asfixiaba. Ese día, había subido a las montañas para un retiro de trabajo, pero en realidad buscaba un respiro de la mentira que vivía. Se conocieron por casualidad en el inicio del sendero, en un pequeño refugio donde los excursionistas compartían mapas y café. Mateo, con su sonrisa fácil y su mochila gastada, había bromeado sobre lo malo que era leyendo mapas. Alejandro, más reservado pero intrigado por la energía de Mateo, ofreció ayudarlo. No te preocupes, yo sé orientarme, dijo, aunque ahora, horas después, ambos estaban perdidos, con el sol desvaneciéndose y el frío empezando a calar. No debí confiar en ti, bromeó Mateo, tratando de aligerar el ambiente mientras miraba el horizonte sin senderos. Sus ojos, de un castaño cálido, brillaban con una mezcla de miedo y diversión. Alejandro se rió, pero su risa era tensa. Lo siento. Creo que subestimé estas montañas. Su voz tenía un matiz grave, como si cargara más que el peso de su mochila. Caminaron en círculos durante una hora, buscando señales del sendero. El silencio entre ellos no era incómodo, sino cargado, como si ambos supieran que algo más estaba en juego. Finalmente, encontraron un claro entre los pinos, donde decidieron descansar. Mateo sacó una manta de su mochila y la extendió sobre la hierba. Alejandro dudó antes de sentarse a su lado, consciente del anillo en su dedo, pero atraído por la calidez de Mateo, por su manera de hablar sin filtros, como si el mundo no tuviera reglas. ¿Por qué subes solo?, preguntó Alejandro, rompiendo el silencio. Su mirada se fijó en las manos de Mateo, que jugaban con una ramita. Mateo se encogió de hombros. Quería pensar. A veces, la ciudad me ahoga, ¿y tú? No pareces de los que se pierden en las montañas. Alejandro sonrió, pero sus ojos esquivaron los de Mateo. Necesitaba un descanso. La vida se complica. Mateo no insistió, pero notó el peso en las palabras de Alejandro. Había algo en él, una tristeza que no explicaba, una lucha interna que Mateo reconocía porque la había sentido toda su vida. Mientras compartían una botella de agua y unas galletas, la conversación fluyó, hablaron de música, de los atardeceres en Zaragoza y Barcelona, de las pequeñas cosas que hacían la vida soportable. Pero también había pausas, miradas que duraban demasiado, y un calor que crecía entre ellos, imposible de ignorar. La noche cayó, y el frío los obligó a acercarse. Sentados sobre la manta, con las estrellas como único testigo, Mateo decidió arriesgarse. Alejandro, ¿alguna vez has sentido que vives para los demás y no para ti? Alejandro se tensó, pero no respondió de inmediato. Miró el anillo en su dedo, brillando bajo la luz de la luna.
Todos los días, murmuró finalmente, su voz apenas un susurro. Mateo no dijo más, pero extendió su mano y rozó la de Alejandro, un gesto pequeño pero cargado de intención. Alejandro no la retiró. En ese momento, perdidos en las montañas, algo cambió. No era solo el roce de sus manos, era la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, ambos se sentían vistos. El amanecer trajo un alivio tenue, pero también una urgencia, debían encontrar el camino de regreso. Mateo y Alejandro recogieron sus cosas en silencio, pero la conexión de la noche anterior seguía allí, como un hilo invisible que los unía. Cada mirada, cada roce accidental al caminar, era una chispa que amenazaba con encender algo que ninguno de los dos estaba seguro de querer enfrentar. Caminaron durante horas, siguiendo rastros vagos de senderos cubiertos por la maleza. Mateo, más acostumbrado a las caminatas, lideraba el paso, pero no podía evitar girarse para asegurarse de que Alejandro lo seguía. Había algo en él, en su postura rígida, en la forma en que apretaba los labios, que delataba un conflicto interno. Mateo quería preguntar, pero temía romper el frágil equilibrio entre ellos. «¿Crees que alguien nos está buscando?», dijo Mateo, tratando de aligerar el ambiente mientras trepaban por una pendiente rocosa. Alejandro se detuvo, jadeando. «Mi esposa probablemente esté preocupada. No le dije que vendría tan lejos». Su voz era un murmullo, como si pronunciar esas palabras le costara. Mateo sintió un nudo en el estómago. El anillo en la mano de Alejandro, que había ignorado deliberadamente la noche anterior, ahora parecía brillar con más fuerza. «¿Hace cuánto estás casado?», preguntó, intentando que su tono fuera casual. 15 años, respondió Alejandro, sin mirarlo. «Elena es una buena mujer. No se merece esto». «¿Esto?». Mateo arqueó una ceja, deteniéndose para enfrentarlo. ¿Estar perdido en las montañas o lo otro? Alejandro lo miró por primera vez ese día, y sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y deseo. «No sé de qué hablas», mintió, pero su voz tembló. Mateo no insistió, pero el aire entre ellos se volvió más pesado. Siguieron caminando, y el silencio se llenó de preguntas no formuladas. Al mediodía, encontraron un arroyo donde llenaron sus botellas. Se sentaron en la orilla, y Mateo, incapaz de contenerse, rompió el hielo. «No te voy a juzgar, Alejandro. Pero sé lo que es vivir escondiendo quién eres. Es como llevar una piedra en el pecho». Alejandro lo miró, sorprendido por la crudeza de sus palabras. «No es tan simple», dijo, casi en un susurro. «Tengo una hija. Una vida. No puedo simplemente dejarlo todo». «Nadie te está pidiendo que lo hagas», respondió Mateo, aunque su corazón se apretó al decirlo. «Pero mereces ser honesto contigo mismo, al menos por un momento». El resto del día pasó en una danza incómoda de cercanía y distancia. Encontraron un refugio abandonado al atardecer, un lugar donde podían pasar la noche. Mientras encendían una fogata, Alejandro habló de su infancia, de cómo siempre supo que era diferente pero nunca tuvo el valor de aceptarlo. Mateo, a su vez, confesó cómo había evitado relaciones por miedo al rechazo, cómo había construido una vida de medias verdades. Cuando la fogata crepitaba y las sombras danzaban en sus rostros, Alejandro tomó la mano de Mateo. Esta vez, no fue un roce accidental. Fue un acto deliberado, un salto al vacío. «No sé qué estoy haciendo», murmuró Alejandro, «pero contigo siento que puedo respirar». Mateo no respondió con palabras. En cambio, se inclinó y lo besó, un beso lento, lleno de miedo y esperanza. Alejandro se tensó al principio, pero luego cedió, y por un momento, el mundo entero se redujo a ellos dos, a la fogata, a las montañas que los protegían y los aislaban. La mañana siguiente fue un torbellino de emociones encontradas. El beso de la noche anterior había abierto una puerta que ninguno de los dos podía cerrar,
pero también había traído una ola de culpa y miedo. Alejandro apenas hablaba, sus ojos fijos en el horizonte mientras seguían buscando el sendero. Mateo, por su parte, luchaba contra la euforia y la incertidumbre. Quería respetar el espacio de Alejandro, pero cada fibra de su ser deseaba acercarse, tocarlo, asegurarse de que lo que habían compartido no era un sueño. ¿Estás bien?, preguntó Mateo mientras descansaban en una ladera. El sol estaba alto, y el calor empezaba a pesar. Alejandro asintió, pero su expresión era tensa. No sé qué estoy haciendo, Mateo. Esto no debería estar pasando. Mateo sintió una punzada en el pecho, pero mantuvo la calma. Nadie te está obligando. Pero no puedes negar lo que sentiste anoche. Alejandro lo miró, y por un momento, pareció que iba a decir algo profundo. Pero solo murmuró, necesito tiempo. Siguieron caminando, y la tensión entre ellos era palpable. Encontraron un cartel que indicaba un pueblo cercano, Torla, a unas horas de distancia. La idea de volver a la civilización los llenó de alivio, pero también de una extraña tristeza. Estar perdidos les había dado una libertad que no existía en el mundo real. Cuando llegaron a Torla, exhaustos pero vivos, el pueblo estaba lleno de excursionistas y locales. Un grupo de rescatistas los recibió, aliviados de encontrarlos sanos y salvos. Alejandro llamó a Elena, asegurándole que estaba bien, pero su voz temblaba mientras hablaba. Mateo, a unos metros de distancia, fingió no escuchar, pero cada palabra era un recordatorio de la realidad que los esperaba. Esa noche, se quedaron en una posada del pueblo. Compartieron una cena sencilla, pero la conversación era forzada. Alejandro parecía distante, atrapado en sus pensamientos. Mateo, incapaz de soportar el silencio, finalmente dijo, no tienes que decidir nada ahora. Pero no te castigues por sentir, Alejandro. No eres el único que está asustado. Alejandro lo miró, y sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. No es solo miedo, confesó. Es todo lo que podría perder. Mi hija, mi familia, no sé si valgo tanto como para arriesgarlo todo. Mateo extendió la mano sobre la mesa, pero no lo tocó. Tú vales más de lo que crees, dijo suavemente. Y no estás solo. Esa noche, en la habitación que compartían, no hubo besos ni promesas. Solo un silencio compartido, una comprensión mutua de que estaban en un cruce de caminos. Pero cuando Mateo se durmió, sintió la mano de Alejandro rozar la suya, como un ancla en la tormenta. De vuelta en Zaragoza, Mateo no podía quitarse a Alejandro de la cabeza. Cada rincón de la ciudad le recordaba esos días en las montañas, el eco de su risa, la calidez de su mano, la intensidad de sus ojos. Pero Alejandro había regresado a Barcelona, a su vida, a su esposa y su hija. Mateo no tenía su número, solo un correo que Alejandro le había dado por si acaso. No había escrito. No quería presionar. Los días se convirtieron en semanas, y la vida de Mateo siguió su curso, el trabajo, las cervezas con amigos, las noches en las que miraba el techo preguntándose qué había significado todo. Decidió ser valiente por primera vez en mucho tiempo. Fue a una reunión de un grupo LGBT local, un pequeño acto de rebeldía contra su propio silencio. Allí conoció a Lucía, una activista trans que lo acogió con una calidez que lo hizo sentir en casa. Hablar con ella, compartir su historia, fue como quitarse un peso de encima. Pero incluso entonces, Alejandro seguía siendo una sombra en su mente. En Barcelona, Alejandro estaba atrapado en una rutina que ahora le parecía más opresiva que nunca. Cada mañana, al despertar junto a Elena, sentía una punzada de culpa. No era solo por el beso con Mateo, era por la verdad que ese beso había desenterrado. Había pasado años negando quién era, pero ahora, cada vez que miraba a su hija Clara, se preguntaba si estaba siendo el padre que ella merecía, un hombre que vivía una mentira. Una noche, mientras Clara dormía, Alejandro se sentó con Elena en el sofá.
Necesito decirte algo, comenzó, con el corazón en la garganta. Las palabras salieron torpes, llenas de dolor. Le habló de su lucha interna, de cómo siempre había sabido que era gay pero lo había enterrado por miedo, por deber. Elena lloró, no de ira, sino de tristeza. Siempre supe que había algo, dijo ella. Pero no quería verlo. No hubo gritos, ni reproches. Solo un silencio que pesaba como el plomo. Elena pidió tiempo, y Alejandro lo respetó. Pero esa noche, escribió un correo a Mateo: no sé qué estoy haciendo, pero no puedo dejar de pensar en ti. Cuando Mateo leyó el correo, su corazón dio un vuelco. Respondió de inmediato, con palabras sencillas pero sinceras: estoy aquí, Alejandro. Cuando estés listo. Los correos entre Mateo y Alejandro se convirtieron en un puente frágil pero constante. Hablaban de todo y de nada, de sus días, de sus miedos, de los pequeños momentos que los hacían reír. Pero también había una corriente subterránea de deseo, de anhelo, que ninguno se atrevía a nombrar directamente. Mateo, en Zaragoza, seguía explorando su identidad con el apoyo de Lucía y el grupo LGBT. Alejandro, en Barcelona, navegaba por una separación amistosa con Elena, quien, aunque herida, quería lo mejor para él y para Clara. Un día, Alejandro invitó a Mateo a Barcelona. Ven este fin de semana, escribió. Quiero verte. Mateo dudó, temiendo que el encuentro rompiera la magia de lo que habían construido a distancia. Pero también sabía que no podía seguir huyendo de lo que sentía. Cuando llegó a Barcelona, Alejandro lo esperaba en la estación de tren. Se abrazaron, un abrazo que decía más de lo que las palabras podían. Pasaron el día caminando por las calles de Gracia, compartiendo cafés y risas. Pero la sombra de la realidad seguía allí. Alejandro aún no estaba listo para hacer pública su verdad, y Mateo no quería presionarlo. Esa noche, en el pequeño apartamento de Alejandro, hablaron hasta el amanecer. Alejandro confesó cómo había temido decepcionar a su familia, a su hija, a sí mismo. Mateo, con lágrimas en los ojos, le dijo: no tienes que ser perfecto. Solo tienes que ser tú. Se besaron de nuevo, esta vez sin la urgencia de las montañas, pero con una profundidad que los dejó sin aliento. Era un amor naciente, frágil pero real, lleno de promesas y riesgos. Cuando Mateo regresó a Zaragoza, llevaba consigo una certeza: estaba enamorado, y por primera vez, no tenía miedo de admitirlo. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Mateo y Alejandro comenzaron a verse con regularidad, viajando entre Zaragoza y Barcelona. Cada encuentro era una mezcla de alegría y desafío. Alejandro estaba aprendiendo a aceptarse, pero el proceso era lento. Clara, su hija, fue la primera en notar el cambio en su padre. «Estás más feliz», le dijo una tarde, y Alejandro sintió que el corazón se le rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Elena, aunque apoyaba la felicidad de Alejandro, pidió establecer límites claros por el bien de Clara. Alejandro lo entendió, pero cada vez que veía a Mateo, sentía que estaba más cerca de ser quien siempre había querido ser. Mateo, por su parte, había salido del armario con su familia, un proceso doloroso pero liberador. Su madre lloró, su padre guardó silencio, pero con el tiempo, comenzaron a aceptarlo. El apoyo de Lucía y sus nuevos amigos fue su ancla. Una noche, mientras caminaban por la playa de la Barceloneta, Alejandro tomó la mano de Mateo en público por primera vez. Fue un gesto pequeño, pero para él, fue como conquistar una montaña. «Quiero intentarlo», dijo Alejandro. «Quiero estar contigo, de verdad». Mateo sonrió, pero también sintió el peso de lo que eso significaba. «Va a ser difícil», respondió. «Pero estoy dispuesto si tú lo estás». Decidieron dar un paso más. Alejandro presentó a Mateo a Clara como un amigo especial. Clara, con la sabiduría de una niña de 10 años, lo aceptó sin dudar. «Me gusta que papá sonría más», dijo, y Mateo sintió que el mundo era un lugar más amable.
Un año después, Mateo y Alejandro estaban juntos, viviendo en un pequeño apartamento en Barcelona. No fue un camino fácil, hubo noches de dudas, conversaciones difíciles con la familia de Alejandro, y momentos en los que el peso del pasado amenazaba con separarlos. Pero también hubo risas, viajes, y la certeza de que habían encontrado algo raro y valioso. Clara se convirtió en una parte esencial de sus vidas. Mateo, con su humor y su paciencia, se ganó su cariño. Juntos, los tres hacían excursiones cortas a las montañas, aunque ahora con mapas más confiables. En una de esas caminatas, Alejandro se detuvo en un claro, el mismo donde todo había comenzado. Sacó una pequeña caja del bolsillo, y con una sonrisa nerviosa, le pidió a Mateo que se casara con él. Mateo, con lágrimas en los ojos, aceptó. No era solo una promesa de amor, era una promesa de seguir luchando, de seguir siendo honestos, de construir una vida juntos a pesar de las dificultades. Cuando se casaron, en una ceremonia sencilla rodeados de amigos y familia, Clara llevó los anillos, sonriendo como si supiera que todo iba a estar bien. La vida no era perfecta. Había días en los que el mundo parecía juzgarlos, en los que las inseguridades regresaban. Pero cada noche, cuando se acostaban juntos, Mateo y Alejandro sabían que habían encontrado algo más grande que el miedo, un amor que los hacía libres. Y en las montañas, donde todo comenzó, dejaron una pequeña placa con una inscripción: aquí nos encontramos, aquí nos amamos.